¿Alguna vez te has puesto a pensar si Satanás tiene un plan? Bienvenido a un episodio nuevo de Cosmovisión. Y en el episodio de hoy estaré poniendo un audio de una conferencia que dicté en el año 2022 en la ciudad de Sonora, México. Allí estaré explorando el capítulo 12 de Apocalipsis, explorando su simbología, contexto del autor, incluyendo la persecución del dragón, la mujer, el niño que va a nacer y cómo eso funciona para nosotros el día de hoy. Mejor dicho, voy a dar un breve paseo por algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Espero que sea de edificación para ti. No olvides suscribirte a mi canal, compartir y comentar. Bienvenido. Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis con ellos. Ay de los que moran en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, hermanos y hermanas, a lo mejor usted se está preguntando, este hermano de qué va a predicar después de leer ese texto tan extraño, tan lleno de simbología. Pero no se preocupe. Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Primero vamos a tratar de exponer los versículos del 1 al 9 y probablemente le voy a pedir a medida que avanzamos que vaya mirando de nuevo en el versículo para que así se alumbren los ojos de todos y podamos ver cómo desde allí directamente Dios nos habla. Y después, los versículos del 10 al 17, vamos a separarlo, mejor dicho. Esa va a ser nuestra segunda parte. Pero a modo de introducción, quiero tratar de relacionar un poco este pasaje bíblico con una película. Yo sé que algunos que están acá van a entender, y otros más jóvenes también no, probablemente han visto la película o no. Pero algunos de ustedes han visto la película de Terminator, ¿cierto? Ok. Si ustedes se acuerdan, en la película de Terminator viene un robot del futuro. Y ese robot del futuro es enviado al año de 1985 a matar a Sarah Connor, porque Sarah Connor daría a luz al niño que sería el líder de la resistencia en el año 2029 contra las máquinas. Pero el exterminador Arnold Schwarzenegger no lo logra. Él dice que volverá, y volvió para destruir y matar al niño después de que nació, pero tampoco lo logra. Luego, después de que salen todas, el resto de las películas, persigue a los agentes que le ayudarían a él en la rebelión contra las máquinas. Y bueno, ya usted entenderá que sigue en la saga. Pero este pasaje es similar a esa película, porque en este pasaje vemos cuál es la estrategia de Satanás para impedir que nazca y que surja el libertador, el héroe y el redentor de la humanidad. Y eso veremos. Vamos a dar un paseo por la Biblia a ver cómo es que Satanás lo ha hecho de dos formas: de forma sigilosa, arrastrándose como una serpiente, pero también de forma brutal e indiscriminada y masiva para destruir sin misericordia a cientos y millones, con el fin de eliminar solo a uno. Pero no podemos comprender bien este pasaje bíblico sin antes tener un poco de contexto acerca de dos cosas: el libro de Apocalipsis y el autor de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro difícil de comprender, difícil de interpretar, porque está repleto de simbología. Pero hoy le quiero ofrecer una forma de entenderlo de forma sencilla. Imagine que está entrando a un museo y en un museo ve distintas obras de arte. Y cada una de esas obras de arte, que pueden ser pinturas, representan exactamente lo mismo. Solo que cada uno de esos cuadros distintos, a medida que avanza por el museo, le agrega algo nuevo. Entonces, en cierta forma, al leer el Apocalipsis, es como ver un solo cuadro, como entrar a un museo que nos está hablando lo mismo en distintas eras, en distintas etapas o en distintos símbolos. Y este pasaje es similar. Y el libro de Apocalipsis, uno de sus objetivos es para traer consuelo al pueblo de Dios en todas las edades, en medio de las diversas persecuciones que han surgido de parte de Satanás y de parte de las naciones a su alrededor. Ahora, después de ver un poco el Apocalipsis así, y en parte hacernos a un lado de las interpretaciones de fechas, de la venida del anticristo y de todos estos detalles, vamos a verlo como un museo en donde vemos esos cuadros, en donde podemos percibir la estrategia y el ataque de Satanás, pero como el triunfo de Cristo siempre va un paso más adelante y trae consuelo al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios no tiene nada que temer, porque el pueblo de Dios está asegurado con una salvación que es eterna, es segura y es garantizada. Y que además de eso, el pueblo de Dios está seguro de que tiene un abogado que los defiende de día y de noche, siempre que Satanás viene a rasgar nuestra espalda, nuestras vestiduras con nuestros pecados. Después de eso, entonces, veremos cuál es la circunstancia del autor, porque hay una persona que está viendo esta visión
y ese es Juan. No es Juan el Bautista, sino que es Juan el Evangelista. Es el autor del Evangelio de Juan y de las 3 epístolas que llevan su nombre. Ese es el autor, está anciano, probablemente tiene unos 80 o 90 años de edad. En su juventud caminó con el maestro, vio sus milagros, lo vio morir, lo vio resucitar y fue a Jerusalén a ser uno de los pastores principales. Pero aquí había sido exiliado a una isla llamada Patmos y fue allí donde él ve esta visión. Está exiliado, está impedido de predicar, de llevar la buena nueva de Cristo, pero es allí donde Jesucristo le revela lo que Dios le reveló a él. Entonces esa es la circunstancia del autor y ese es el escenario en que el Apocalipsis o el libro de Revelación fue escrito para nosotros. Ahora sí, vamos a mirar el texto bíblico que hemos leído. La primera lo llamaremos la escena número 1, del 1 al 7, el dragón, la mujer y el niño. Y en esta primera escena vemos que sale una mujer que típicamente la Iglesia Católica Romana lo ha visto como la Virgen María. Sin embargo, no creo que sea así. Tiene algunas aplicaciones y alguna relación, como veremos. Pero vamos a ver a esta mujer que está allí vestida de sol, como si fuese el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios representado allí desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y lo interesante es que esta mujer allí está en embarazo, está encinta y dice que en gran agonía, con dolores de parto, nos dice el texto. Y las mujeres que están acá saben lo doloroso que es un parto. Algunas gritan, el dolor es increíble. Yo tuve la oportunidad de estar en el parto con mi hija y jamás hubiera podido sobrevivir a algo así. Yo estaba allí, mi esposa me agarraba porque el dolor era intenso. Así que este pasaje nos muestra a una mujer que fue creada después de Adán, la mujer como su ayuda para él, uno de los seres más especiales, más inteligentes, más fuertes, pero a la vez más frágiles de la creación, por su sensibilidad. Y está a punto de dar a luz, está experimentando el trauma, la crisis de lo que es un embarazo. Ya ha vivido los 9 meses y está a punto de alumbrar. Está en el parto, está nerviosa, está en esa lucha. Pero lo peor de todo es que Juan nos dice a partir del versículo 3 que aparece otra señal y que sale un dragón. Ahora, muchos de nosotros hemos experimentado que un perro salga detrás de nosotros. Salimos corriendo, a veces nos ha mordido. Pero imagínense una mujer en embarazo, una mujer a punto de dar a luz, después de haber roto fuente con esos dolores y que aparezca un dragón. Y este dragón, por si fuera poco, tiene 7 cabezas. Si cada cabeza tuviera 2 ojos, significa que tiene 14 ojos. Significa que si la mujer quiere escapar, el dragón simplemente puede girar cualquiera de sus cabezas y ver hacia dónde se dirige. Si ella corre hacia adelante, él va a ver y va a tratar de devorar. Si ella gira hacia atrás o trata de escapar, él simplemente va a usar alguna de sus cabezas. Es como si fuera un enemigo indestructible, invencible, sin escapatoria. Y esta mujer está allí viviendo, experimentando ese pánico. A lo mejor usted y yo nos desmayaríamos y el dragón nos devoraría. Lo interesante es que nos muestra una escena en donde el dragón está esperando a que nazca el niño. Y ese cuadro es similar a lo que se ha practicado por mucho tiempo. Y es que las parteras o las así llamadas dulas simplemente se posicionaban debajo de la mujer mientras iba a dar a luz para recibir al niño que iba a nacer. Pero en este caso no es nadie que le va a ayudar a procesar el parto antes, durante y después, sino que en esa ocasión es un dragón, es un animal que en la mayoría de culturas del mundo se presenta como un elemento de caos, un agente de destrucción, de desorden, y está allí con su boca abierta con hambre, destilando saliva, esperando devorar a ese niño.
Ahora, lo otro interesante del pasaje es que nos dice que es explícitamente que el niño es un varón. El dragón sabe que lo que hay en el vientre, lo que todavía no ha respirado por fuera del vientre de esta mujer, es un niño y es un varón. Explícitamente sabe el dragón que es un ser humano, que Dios lo ve como un ser humano, que Dios lo ve como un hijo. El dragón lo ve como un hijo, el dragón lo ve como un varón, y el dragón sabe que Dios tendrá unos planes grandes con él. Por eso se propone a estar allí preparado para devorarlo. Pero lo sorprendente en el verso 5 es que de forma abrupta, Juan está allí parado, y probablemente está en la isla, en la orilla, y está viendo que todo eso suceda como en una gran pantalla, pero de forma abrupta nos dice que ella dio luz al niño varón, que regirá con vara de hierro. Y luego el verso 6 dice que la mujer fue al desierto a ser sustentada. No nos explica cómo. No nos explica cómo posible fue que esta mujer escapó del dragón. ¿Cómo es que una mujer que no puede correr, que no puede caminar, que no puede montarse en un automóvil, no puede montarse en una motocicleta, está a lo mejor allí con sus piernas abiertas a punto de dar a luz, con un dragón con su bocota bien abierta? ¿Cómo es posible que pudo dar a luz al niño varón? El texto no nos lo explica. Simplemente dice que así fue. El caso es que el dragón se quedó con hambre, se quedó con ganas de comer. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Después del verso 7, del verso 9 al 17, esa es la primera parte, la que acabamos de ver. Nos dice que el dragón fue lanzado. Aquí es como si fueran unos cortes comerciales, como si hubiera un interludio. Y después de que Juan está viendo esa lucha entre la mujer, el dragón, está viendo al niño, pasa a ver a Miguel y al dragón, o la serpiente antigua, que es Satanás. Quiere ser tan detallado como sea posible para que nosotros los lectores tengamos 100% seguridad de saber de quién está hablando. Está hablando del enemigo de nuestras almas, está hablando de ese agente de caos, de destrucción y de hurto que es el mismo Satanás. Y él ve eso, pero es como si él viera eso al mismo tiempo que sucediera, porque antes ya nos había dicho que arroja a la tierra al tercer grupo de las estrellas, de los ángeles. Es como si él estuviera, como les dije, varios cuadros a la vez, pero cada uno de esos cuadros le agrega un poco más a ese elemento de revelación. Y aquí vale la pena detenerlos en ese interludio, porque hay una gran guerra, y esa guerra comenzó desde la creación misma. Y aquí el apóstol nos está dando unos ecos, nos está evocando varios textos bíblicos. Por un lado nos enseña eso, que la Biblia es una unidad y es como una red que se habla y se responde a sí misma. Es correspondiente consigo misma. Así que el Nuevo Testamento nos dice lo que pasaba en el Antiguo y el Antiguo nos anuncia lo que confirma el Nuevo Testamento. Y por eso vamos a tratar de explorar un poco eso que el apóstol nos habla. Y lo primero es que, ya que él es explícito al decirnos quién es ese dragón, quién es esa bestia que ataca a esta mujer, vamos a echarle un vistazo a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 sucede el momento cósmico de la caída. El momento cósmico de la caída. Y allí en el verso 5 se nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando Dios a la serpiente.
Y este es el énfasis, póngale, subráyelo o póngale negrilla. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nótese que el que inicia la guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás, el que inicia la guerra con la serpiente antigua, con el dragón y con Satanás, es Dios. 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad. Es Dios quien inicia esa enemistad. No es que Satanás quiso competir contra él como si fuera un rival para él. Fue Dios mismo quien inicia esa guerra. Y si Dios mismo la inicia, es porque Dios ya sabe cuál sería el resultado de ella. Porque Él ya tenía planeado y predestinado el resultado, la victoria. Y ahí habla de dos descendencias. La descendencia del bien y la descendencia del mal. La descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La mujer siempre ha jugado un rol muy importante en el avance del reino de Dios. Primero, aquí vemos la importancia de la mujer que daría a luz al Redentor, al héroe, al Salvador. Y precisamente fueron las mujeres las primeras en ver y anunciar la resurrección de Cristo. Ese entonces es uno de los pasajes que Juan nos evoca en el Apocalipsis. Al ver esa guerra cósmica, al ver esa escena en donde la mujer que representa al pueblo de Dios es perseguida, es porque Dios así lo ha querido, Dios así lo ha permitido. Es Dios quien ha iniciado esa guerra con Satanás, con ese enemigo. El otro pasaje que Él nos evoca allí es el Salmo número 2. Porque en el Salmo número 2, en el pasaje que leímos, dice que regirá con vara de hierro. Y tuvo un hijo varón que regirá con vara de hierro. Y el Salmo 2 es un salmo central que nos dice por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Aquí vemos otro indicio de esa guerra que va avanzando en la historia del pueblo de Dios y en la historia de la humanidad, en donde las naciones, justo en la muerte de Cristo, los judíos, los gentiles y los romanos se pusieron de acuerdo para conspirar e injustamente crucificar al Hijo de Dios. Así que siempre que usted vea esa batalla en la Biblia, que intentan exterminar al pueblo judío, que intentan exterminar al rey del Señor, y cuando el pecado avanza y los reyes prácticamente pierden el temor de Dios, es Satanás obrando de forma sigilosa, intentando detener el avance del reino de Dios y el cumplimiento suyo. Ahora volvamos a Apocalipsis una vez más, a la segunda parte de ese pasaje. En el capítulo 12, a partir de los versículos 9 al 17, nos narra pues la victoria. Nos dice que el dragón fue lanzado, sus ángeles arrojados, y desde allí, desde el verso 10, nos dice que se proclama la salvación, la victoria. De nuevo, el texto no nos explica cómo es que el niño nació. Nos dice que gobernará en futuro con vara de hierro. Y aquí simplemente ya nos narra esa guerra, esa batalla, evocada y pronosticada o prevista en Génesis, y aquí ya nos muestra el triunfo, la inauguración del reino de Dios cuando Jesucristo nace de mujer por medio de una virgen, concebido del Espíritu Santo, siendo 100% Dios, 100% hombre, y nos muestra esa victoria, la victoria de la vida perfecta que Él vivió, la vida activa, la obediencia activa de Él al cumplir con todas las demandas de la ley, pero también su obediencia pasiva, es decir, estar allí en la cruz callado, sin defenderse y recibiendo todos los latigazos y los castigos de Dios por nuestros pecados. Y es esa proclamación entonces del triunfo de Cristo y de Dios, Dios que inició esa enemistad,
Es Dios quien culmina la victoria. Dios que dio inicio a la creación se ha involucrado siempre en ella. Dios que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, con un valor intrínseco, un valor igual, un valor excepcional y un valor eterno, siempre ha estado involucrado e interesado en los seres humanos. No importa si tienen capacidades muy grandes o tienen capacidades pequeñas, no importa su color de piel, su idioma, su descendencia o su zona geográfica. Dios siempre ha estado involucrado y ha querido involucrarse en la vida de la humanidad. Y aunque muchas veces los hombres desde el inicio han querido esclavizarse unos a otros, explotar unos a otros, ponerse por encima unos de otros, Dios siempre ha tenido la victoria y ha estado involucrado en redimir a su pueblo y en salvar a sus elegidos. Entonces aquí vemos esa victoria, pero no todo termina ahí, porque en medio de esa victoria, mientras en el cielo están celebrando, mientras los redimidos celebran y se gozan por la victoria de Cristo, mientras la gente está feliz porque creen en el Mesías de Dios, porque por fin llegó el Redentor, hay alguien que no está celebrando. El verso 13 nos dice, después de esa celebración, después de ese interludio, que cuando el dragón vio que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo. Y de nuevo el pueblo de Dios, la iglesia, siempre es representada como en una mujer. Por eso al final habrán unas bodas con el Cordero. Ahora Satanás, que no pudo destruir al hijo, ahora va detrás de la mujer. Y por si fuera poco, nos dice al final en el verso 17, que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. No pudo destruir a la iglesia, no pudo eliminar al pueblo que daría nacimiento al Mesías, no pudo eliminar a la iglesia cristiana por medio de las diversas persecuciones. Ahora va detrás de su descendencia, detrás de sus hijos, detrás de sus nietos, por decirlo así, en todos los tiempos, en todos los siglos, en todas las partes del planeta. El dragón sigue estando activo, obedeciendo a esa enemistad que Dios inició, y él va y persigue tras su descendencia. Aquí tenemos entonces el pasaje bíblico. Eso es lo que nos explica acá. Esencialmente nos explica de forma simbólica, de forma de estas escenas, la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, el reino de Cristo y el reino de Satanás. Siempre hay una guerra y ambas cosmovisiones, la visión del mundo del reino de Cristo y la visión del mundo de Satanás, luchan una con la otra por el dominio en la esfera educativa, en la iglesia, en la esfera política, en la esfera económica. Siempre hay una lucha para que uno de estos dos reinos gane, obtenga el poder, la influencia. Y siempre en cualquier parte del planeta, alguna de estas dos visiones tiene predominancia. En algunas hay más influencia de la descendencia de Cristo, del reino de Cristo, hay más libertad económica y como consecuencia hay más libertad para la iglesia de difundir su mensaje libremente. La libertad religiosa siempre está relacionada con la libertad económica, pero hay otros países o ciudades o lugares en donde es el reino de Satanás quien más influye, donde no hay libertad religiosa, no hay libertad económica. Existe entonces la iglesia subterránea. La influencia del evangelio de Cristo en ciertas partes del mundo es prácticamente inútil o minúscula. Y todo esto obedece a esa guerra, a esa enemistad que existe. Y Satanás siempre ha querido impedir que Cristo triunfe. Él siempre ha odiado y ha aborrecido la imagen preciosa de Dios. Y peor aún, cuando Dios imprimió y puso la estampa de su imagen en el hombre y la mujer. Es lo que más odia
Y la tentación de Satanás con el hombre es para distorsionar, para fragmentar y para destruir y quebrar como un espejo esa imagen de Dios. Por eso siempre la guerra es contra la humanidad. Es una guerra contra la humanidad misma. Es una guerra para impedir que la imagen de Dios, que Dios mismo se disemine y muestre su gloria por todo el planeta. Es como querer eliminar a Dios de su creación para establecer una utopía en el mundo donde Dios no exista. Y en la historia hay muchas estrategias que Satanás ha utilizado, ha empleado, se ha inventado y a veces ha repetido y se ha copiado a sí mismo para frenar el avance del reino. La más obvia de todas es la persecución violenta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Dios fue oprimido y fue esclavizado. Eventualmente vemos cómo también querían eliminar al pueblo cuando fueron al exilio. Cuando la iglesia comenzó, el imperio romano los persiguió y empezaron a surgir los mártires, los sacrificios, la persecución violenta y física sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo creyente, tan solo por no adorar a los otros dioses o por reclamar la exclusividad de un rey, y ese rey era Jesucristo, un judío que había muerto en una cruz. Otra de las estrategias que Satanás ha usado ha sido el error doctrinal en la historia. Atacar la palabra de Dios, mutilar la palabra de Dios, promover enseñanzas erróneas que le roban a Cristo de su divinidad, le roban a Dios de su naturaleza trina, entre muchas otras herejías. Pero creo que una de las estrategias más brutales y más eficientes para Satanás ha sido la destrucción masiva de seres humanos que no han nacido. La destrucción masiva e intencional de seres humanos que no han nacido. Porque Satanás no es omnisciente. Él no se las sabe todas. Él no ve el futuro. Él no sabe quién va a ser salvo y quién no. Él no sabe cuál será el plan de Dios con usted o conmigo antes que nazcamos. Él tiene que esperar igual que nosotros en el tiempo a ver qué sucede. Y como Él no sabe quiénes serán salvos y quiénes no, como Él no es omnisciente y también depende de la soberanía del Señor, entonces está dispuesto de forma brutal, de forma indiscriminada y de forma masiva a eliminar tantos seres humanos como pueda antes de que nazcan, con el fin de impedir que uno solo nazca. Uno de los ejemplos está en Éxodo capítulo 1. Si desea puede ir conmigo allí, aunque lo haremos brevemente. Pero en Éxodo capítulo 1 el pueblo de Dios está en una etapa joven en donde se venían cumpliendo las promesas de Abraham y el pueblo tenía que recuperar su paraíso perdido y regresar a la tierra prometida. Allí apenas estaban multiplicando el pueblo de Dios. Esa descendencia de la mujer ya había vivido mucho tiempo y se estaba multiplicando. Y esa multiplicación es un eco al mandato cultural de la creación. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernarla. Era un eco de ello, pero Faraón se da cuenta y en el verso 15 nos dice, Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras, las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. Vemos ahí entonces que Satanás está actuando detrás de Faraón, detrás de este emperador, como ese gran dragón. Y de nuevo, en este caso eran las parteras las que esperaban a que los niños nacieran, pero era el gran dragón quien estaba esperando allí. ¿Quién era el libertador que iba a llevar al pueblo de Dios a la victoria? Moisés. Moisés sería ese niño que el Señor había elegido para llevar al pueblo de Dios con mano fuerte
a la tierra prometida, para ser libres de la esclavitud, para poder ser felices, tener sus familias, rendirle a Él adoración. Pero Satanás aquí, como no sabe cuál será ese libertador, porque él sabe que venía la descendencia de la mujer y que esa descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza. Génesis 3:15, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el talón. Él sabía que eso sucedería. Entonces está dispuesto a eliminar masivamente e indiscriminadamente a todos los varoncitos que nacían en Egipto, con el fin de destruir solo a uno, porque él pensaba que si lo destruía, el plan de Dios quedaría frustrado y el reino de Dios se frenaría para expandirse por el resto de la tierra. Otro ejemplo similar a ello está, por supuesto, en el Evangelio de Mateo capítulo 2. Y quiero leerlo porque estos textos se conectan y manejan el lenguaje. Es la maravilla de la Biblia. Aunque fue escrita en otra época, en otro idioma, por otras tantas personas, maneja exactamente el mismo lenguaje y el mismo propósito. Mateo 2, desde el verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. ¿Ven? Satanás fue arrojado a la tierra. Como huele el azufre del infierno, se enojó mucho. Y este rey se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es el mismo patrón, solo que en este caso era el Redentor, el máximo héroe. Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, que nacido de mujer, iba a liberar a su pueblo de la esclavitud, a liberar a su pueblo y a dejar que el Evangelio y la palabra de Dios saliera de Jerusalén al resto de la tierra. Pero Satanás no sabe quién es. A lo mejor Satanás ni siquiera vio cuando el ángel Gabriel viene a María y se le presenta, porque Satanás no es omnisciente. Así que está dispuesto de forma brutal a destruir a los niños menores de 2 años con el fin de matar solo uno. Y de nuevo es porque él fue arrojado a la tierra y sabe que le queda poco tiempo. Entonces su furor, su rabia, su enojo, su desespero hace que haga lo que sea necesario para continuar esa enemistad con el reino de Dios, para tratar de frustrarlo. Pero por eso el Salmo 2 al final nos dice: el Señor se reirá de ellos, el Señor se burla de él. Y este es un mensaje que nos hace conscientes de que todo lo que se mueve en las esferas de nuestros países, en los diálogos, en los debates gubernamentales, en todo eso, hace parte de una guerra, de esta guerra entre el reino de Cristo y el reino de Satán. Y que esta guerra ya está ganada. Pero Satanás sigue mintiendo. Satanás es un mentiroso, por eso dice que es el acusador de todos los hermanos. Quiero mirar un último versículo porque no quiero perder la oportunidad. Gracias a lo que el Señor ha hecho estos días acá en la iglesia de Tierra Fértil y con todos los que han venido, creo que es una gran palabra de consuelo para muchos de nosotros. Y ese texto de nuevo es un eco de Apocalipsis 12 a un pasaje del Antiguo Testamento, y es en Zacarías. Zacarías capítulo 3. Dice que Satanás es el acusador de los hermanos y los acusa de día y de noche. En este texto nos dice Zacarías 3:1: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ese tizón era Josué. Era un hombre, aunque servía como sacerdote,
Hoy día, Apocalipsis 1 también nos dice que usted y yo hemos hecho sacerdotes y reyes para Dios. Toda creyente es un sacerdote para Dios que ministra adoración y servicio a Él. Y aquí Josué estaba siendo acusado porque sus vestiduras estaban sucias y Satanás estaba a su lado para acusarlo. Quizás Josué tenía pánico, tenía miedo, pero ahí había un abogado que lo defendía y le dio vestiduras nuevas. Es lo que el Señor ha hecho estos días con muchos de nosotros. Nos ha dado vestiduras nuevas, nos ha limpiado. Y aunque ya sabíamos en nuestra mente que nos ha perdonado, ahora sentimos que ese perdón es mucho más liberador, mucho más poderoso y se siente de verdad más que somos nuevos y que Él no tiene nada de qué acusarnos. Porque Cristo es quien está allí para defendernos. Ahora Satanás está finalmente airado y sigue destruyendo masivamente a seres humanos antes de que nazcan, porque él no sabe quiénes serán salvos y quién no. Y aquí quiero enfatizar dos cosas. De nuevo evocar Génesis, que nos dice que el inicio de esa guerra terminará en que la descendencia de la mujer le destruirá la cabeza a la serpiente y la descendencia de la serpiente le pondrá una zancadilla a la descendencia de la mujer. Es como una gran lucha de boxeo. La serpiente simplemente le puso zancadilla a Jesucristo en la cruz y creyó celebrar por un momento que había ganado, que había obtenido la victoria sobre Dios, pero no contaban con su astucia. El Señor resucitó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es como coger un bate de béisbol. Hermano, si yo cojo a este hermano acá y le doy con un bate de béisbol en el pie, a lo mejor vaya al hospital y se recupere y sobreviva. Pero si yo cojo el mismo bate de béisbol y le doy en la cabeza, probablemente no sobreviva para contarlo. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Le dio en la cabeza a Satanás. Y cuando a una serpiente le dan en la cabeza, solo le queda su cola, moviéndose, desesperado por sobrevivir. Eso es lo que él hizo. Y ese desespero es lo que actualmente él hace. El aborto es un tema que en muchos pastores no quieren hablar porque piensan que es político. O en muchas ocasiones como padres de familia o líderes no lo queremos hablar porque hemos sido involucrados en ello de forma directa o indirecta. Pero es un tema que hemos visto que está en la Biblia. Y que Dios quiere que aprendamos sobre la naturaleza del ser humano, la vida, cuando empezamos a ser seres humanos, cómo Dios protege más la vida, qué siente Dios cuando derraman su imagen, cómo quiere que reaccionemos como líderes, cómo podemos llevar el evangelio de la salvación y de la gracia y qué podemos nosotros hacer. Pero tenemos que ser conscientes de ello, que es la estrategia satánica. De que hoy en día hay más personas, más seres humanos en el planeta que nunca antes. Hoy tenemos la habilidad de tener más higiene que nunca antes, más acceso tecnológico que nunca, más facilidades. Todo lo que inventamos como seres humanos es para una cosa esencial, para vivir más cómodos, para oler bueno, para transportarnos tranquilos, con aire acondicionado, con buena ropa. Todo lo que hacemos es para vivir más tranquilos. Y hay más y más personas en el planeta. Pero son más y más personas las que son destruidas antes de nacer. Personas que jamás volverán a esta tierra. Jamás van a reencarnar. Porque en la escritura no nos habla de eso. Está establecido que las personas mueran un día y luego venga el juicio. En China, estadísticas del 2012, el gobierno de allí se mofa y se alegra como si fuera un gran logro el hecho de que 400 millones de personas no han nacido en China desde que se estableció la política de un niño formal por familia. 400 millones de personas han sido allí destruidas intencionalmente antes de nacer. Esto se ha traducido en consecuencia a 500 suicidios femeninos por día. Así como Faraón y Herodes querían escoger entre niño y niña, allá en China también escogían entre niño y niña.
solo que allí las que sufrían han sido las mujeres. El 35% de los suicidios en todo el planeta sucede en China. Esto no sucede de la nada, esto no sale del aire, son las consecuencias nefastas de una política que impide que el pueblo de Dios pueda ser autónomo sobre su familia, sobre sus hijos, puedan ser buenos mayordomos sobre su descendencia y destruir esa mayordomía, esa imagen de Dios, al impedir que las imágenes de Dios nazcan y creyendo Satanás que así impedirá que el reino avance. Y es precisamente en países como China donde el cristianismo actualmente avanza de forma acelerada, pero necesitan también entonces ser conscientes que cristianos como no cristianos, abortando a sus hijos, no podrán conquistar el mundo para Cristo. Lo sorprendente, Jenny nos mencionó, solamente el 3% de los abortos en el planeta suceden en los Estados Unidos. Solo que en los Estados Unidos es un país muy influyente. Lo que sea que suceda allá va a pasar en el resto de Latinoamérica. Por lo menos en mi país decimos, si en Estados Unidos llueve, en Colombia no escampa. Porque todo lo que sucede allí lo repiten, lo repetimos. Es una gran influencia para el mundo. En Colombia, 400,000 bebés son abortados anualmente. Esto representa unos 30,000 por mes. En Colombia es un país extraño porque se ha despenalizado el aborto, pero no es legal todavía. Entonces, ¿qué hace usted cuando usted no lo castigan por matar a alguien, pero tampoco le prohíben matar a alguien? Eso sucede allí y recientemente ha sido despenalizado hasta la semana número 26, o sea, aproximadamente hasta los 6 meses. Y eso es un gran negocio. La industria del aborto es un negocio multibillonario. Es como ese gran dragón, casi imposible de derrotar. Eso significa que todas esas personas son ciudadanos que jamás vendrán a este mundo. Y que sí, Cristo ha muerto por ellos y algún día los veremos. Si usted ha abortado o alguien que conoce, algún día se encontrará con su hijo o con su familiar como una persona completa, redimida por la sangre de Cristo. Pero eso no justifica el hecho de que cerremos nuestros ojos ante esa situación, de que no discipulemos a nuestros jóvenes hijos y a nuestros pastores y a nuestros estudiantes acerca de lo que es la vida y la dignidad humana. Pastor John Ensor, el fundador, presidente de Passion Life, dice lo siguiente: hoy día existen más herramientas y oportunidades que nunca para discernir, diseminar el Evangelio por cada rincón del globo. Y mientras más se disemine el Evangelio, más cerca está Satanás en caer al lago de fuego. Pero requiere de personas para cumplir con la gran comisión, pues la labor de hacer discípulos es algo que la tecnología jamás podrá hacer por sí sola. Desde la óptica de Satanás, cada niño que nace es alguien que podría crecer y convertirse en un discípulo de Cristo. ¿Por qué entonces no habrá de usar la misma arma de destrucción masiva llamada aborto para eliminar tantas personas como pueda con el propósito de frenar el progreso del Evangelio? Muchas veces pensamos cuál es el plan de Dios y hace parte de nuestro discipulado entender el plan de Dios. Pero en ocasiones debemos mirarnos desde otra óptica y cuál será el plan de Satanás. La destrucción masiva de seres humanos en el lugar que está supuesto a ser el más seguro para todo ser humano, el vientre de la mujer adolescente. Pero aún hay más. Este no es un mensaje solo para dejarnos trastornados con una realidad que no podemos dejar de ver. Una realidad en donde, por un lado, nos indigna, nos llena a veces de rabia y de mucho dolor y tristeza ver lo que sucede. Ver que personas, así llamados médicos y doctores, dicen que la vida comienza en el alumbramiento. Pero a la vez nuestro desafío es tratar a esas personas como creados a la imagen de Dios,
con respeto y dignidad, a pesar de lo que hacen, a pesar de su visión de la humanidad. No podemos emplear las mismas armas para avanzar el reino que ellos, porque cuando lo hagamos habremos perdido. Lo otro es que esto no nos lleva a tener nuestras manos cruzadas o solo a deprimirnos. Por eso el texto nos muestra esa guerra entre el dragón atacando a la mujer allí en defensa, pero a la vez nos muestra esa victoria, ese interludio de la celebración a futuro, de la celebración que ya pasó, pero que todavía no pasa, que está sucediendo y que Cristo ya obtuvo. Y es porque Cristo en Mateo 16, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y él les dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y de acuerdo a algunos comentaristas, parece ser que estaban sentados en un campo en donde había una especie de altares paganos de aquella época, y olían muy feo porque allí sacrificaban muchas cosas, y habían unas puertas. Entonces Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es la que avanza a destruir esas puertas. Es Dios quien inició esa guerra, esa enemistad, y es la iglesia la que avanza a destruir esas puertas. Por eso el mundo no comprende cómo es que los cristianos se reúnen sin pagar tanta publicidad, sin salir por televisión, sin pagar radios seculares, solo comunicándose, hablando, se llenan los estadios de conciertos, se llenan las iglesias y la gente no sabe, porque es la iglesia la que empuja las puertas del infierno y Satanás lo sabe. Por eso él brega a cerrar, intenta que esas puertas sean tan duras como sea posible. Pero su cabeza ya ha sido aplastada por Cristo. Que sea esto un mensaje de consuelo para todos ustedes, para todos nosotros. Que esa es la realidad que hemos aprendido estos días. Esa es el arma masiva de destrucción de Satanás, pero Cristo ya ha logrado la victoria. Por eso el texto no nos dice cómo es que el niño nació, porque es Dios quien está soberanamente dirigiendo la historia, dirigiendo el curso de la historia. No es la casualidad, es quien dirige y Cristo reina. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cristo es aquel cordero que venció, es aquel león que se enfrentó a ese dragón y lo aplastó. Y usted y yo somos su descendencia. Muy bien, espero que hayas aprendido algo nuevo, que hayas explorado de una forma fresca este capítulo de Apocalipsis y que hayas visto a la luz de estos pasajes bíblicos cuál es la estrategia que creo que Satanás está utilizando más hoy día para destruir injustamente las vidas e impedir que la imagen de Dios se reproduzca y como resultado el reino de Dios avance. No olvides suscribirte a mi canal, puedes checarlo en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube y hasta pronto.